Mi nombre hacía los platos más deliciosos, con los ingredientes más simples que conseguía comprar en el mercado local en el día. Caminando por el pueblo, pasé frente al único restaurante que existía por allí. En realidad, era más bien una taberna donde los hombres bebían y comían después del trabajo. Vi a través de la ventana empañada a personas sentadas en mesas, riendo, comiendo platos que parecían venir de otro mundo. El aroma que salía de ese lugar era indescriptible. Era diferente a todo lo que yo conocía. Me quedé ahí parado, con la nariz pegada al vidrio, como un niño hambriento observando un banquete. Mis ojos debieron haber brillado de una manera especial porque el dueño del establecimiento, don Ricardo, salió y me dijo: Oye muchacho, ¿qué haces ahí? Solo mirando, señor, respondí, bajando la cabeza. Tinshamber, asentí tímidamente, era cierto. Siempre tenía hambre. Los niños pobres siempre tienen hambre. Ven acá, me dijo. Mi madre me enseñó a hacer el plato más especial que jamás había probado. Papa rellena con un guiso de pollo que había logrado comprar con sus últimos centavos. Mientras cocinábamos, me contó historias de mi padre, de cómo él soñaba con darle una mejor vida a su familia, de cómo había muerto defendiendo nuestra patria. Tu padre decía que el verdadero banquete está en la mesa familiar, Miguelito, que no importa si comes en un palacio o en una choza, lo que importa es con quién compartes tu comida. Comimos en nuestra pequeña mesa de madera, a la luz de una vela, y juro por Dios que nunca había probado algo tan delicioso. Mi madre tenía razón. El amor se podía saborear en cada bocado, pero la humillación de ese día quedó grabada en mi alma como hierro al rojo vivo. Me juré a mí mismo que algún día sería lo suficientemente rico como para entrar a cualquier restaurante que quisiera, que nadie volvería a tratarme como ese día.
base con ruedas especialmente diseñada para la máquina de coser de mi madre. Pero no era una base cualquiera. Esta tenía un sistema de engranajes que yo mismo había diseñado, hecho con piezas de relojes rotos que conseguía en el basurero. El sistema permitía que la máquina se moviera suavemente por cualquier terreno y tenía un mecanismo de frenos para mantenerla estable mientras se trabajaba. Trabajé día y noche durante 2 meses. Me cortaba las manos con las herramientas. Me quedaba dormido sobre mi invento, pero no me rendía. Algo dentro de mí me decía que esto iba a cambiar nuestras vidas. El día que terminé mi invención, llamé a mi madre para que la viera. ¿Qué es esto, Miguelito?, me preguntó, tocando con cuidado la estructura de madera NES para tu máquina. Mamá, mira, coloqué su máquina de coser sobre mi invento y le mostré cómo funcionaba. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Cuando respondí tímidamente, ¿te gustaría trabajar para mí? Tengo una fábrica de textiles en Lima. Necesito mentes como la tuya. Mi madre y yo nos miramos. Lima era la capital. Estaba a cientos de kilómetros de nuestro pueblo. Era como hablar de otro planeta. Le pagaría bien, continuó doña Mercedes. Al niño le daría estudios, casa, comida. Sería una oportunidad de oro para él. Y mi madre y yo hablamos hasta el amanecer. Ella lloraba. Yo también. Los dos sabíamos que era la oportunidad de mi vida. Pero también sabíamos que significaba separarnos. Ve, hijo mío, me dijo finalmente. Ve y cumple tus sueños. Algún día podrás comer en todos los restaurantes que quieras. 2 semanas después, me subí por primera vez a un autobús, con una maleta pequeña que contenía toda mi vida en 2 mudas de ropa, la foto de mi padre y una carta que mi madre había escrito, para que la leyera cuando la extrañara mucho. Lima. Las máquinas para la fábrica, sistemas de organización, herramientas que aumentaron la producción en un 300%. Pero yo no veía ni un sol de las ganancias. Pasaron los años. A los 16 ya era conocido en todo Lima como el niño inventor. Mis creaciones eran famosas, pero yo seguía siendo pobre. Doña Mercedes se hacía cada vez más rica gracias a mi trabajo, mientras yo no tenía ni para comprar un pan en un día. Caminando por el centro de Lima, pasé frente a un restaurante elegante. Las mismas sensaciones de mi infancia volvieron. El aroma delicioso, las personas bien vestidas, el sonido de los cubiertos contra los platos. Me acerqué a la ventana, igual que había hecho años atrás en mi pueblo. Algún día, me dije,
Algún día podré entrar aquí. Pero ya no. Logaba. Seguía trabajando para doña Mercedes. Seguía siendo su niño inventor sin derecho a nada más que una cama y ¿cuánto quieres por esto? Me preguntó Ann por primera vez en mi vida. Iba a recibir dinero justo por mi trabajo. Mi corazón latía fuerte mientras pensaba en la cifra. 500 sales, le dije, temblando. Hecho, respondió. Sin dudar en cuando recibí ese dinero, lo primero que pensé fue, por fin podré ir a un restaurante. Había esperado 12 años para ese momento. Caminé por las calles de Lima buscando el lugar perfecto. Quería que fuera especial, memorable. Encontré un restaurante elegante en el centro de la ciudad. El Dorado se llamaba. Tenía blancos, meseros con uniformes impecables y ese aroma que había perseguido toda mi vida. Ann. Me vestí con mi mejor ropa, que no era gran cosa, pero la había lavado y planchado con cuidado. Me peiné hacia atrás, me lavé las manos 3 veces y caminé hacia la puerta de ese restaurante. Pero cuando estaba a punto de entrar, algo me detuvo. Había una familia sentada en una mesa cerca de la ventana. Un padre, una madre y 2 niños pequeños estaban riendo, compartiendo su comida, contándose historias. La imagen me transportó inmediatamente a mi infancia, a esas noches cuando mi madre y yo cocinábamos juntos en nuestra pequeña cocina. En ese momento me di cuenta de algo que me partió el corazón. Ann. Había pasado 8 años sin ver a mi madre. 8 años. Que me habían visto crecer. Nos abrazamos y lloramos durante lo que parecieron horas. No hacían falta palabras. El amor de una madre no entiende de tiempo ni distancia. Nino, me decía una y otra vez, mi pequeño inventor. Esa noche cenamos juntos en nuestra vieja mesa de madera, a la luz de la misma vela de siempre. Mi madre había preparado papa rellena, igual que aquella noche, cuando yo tenía 8 años. Y otra vez, juro por Dios que nunca había probado algo tan delicioso. Mamá, le dije, ahora tengo dinero. Podemos ir a un restaurante si quieres. Podemos comer donde sea. Ella sonrió y tomó mis manos entre las suyas, igual que había hecho cuando yo era niño. Hijo mío, me dijo, ¿acaso no estamos ya en el mejor restaurante del mundo? Tenía razón. El sabor de esa comida, el Keller Dees, hogar. El amor de esa mujer. Ningún restaurante del mundo podría ofrecer algo mejor. Decidí quedarme en Piedra Blanca. Con mis ahorros,
Monté un pequeño taller donde arreglaba máquinas y creaba inventos para la gente del pueblo. La vida era simple, pero era feliz en mi madre y yo vivimos juntos durante 15 años más. Dad, cocinábamos juntos. Cada noche cenábamos en nuestra mesa de madera. Cada momento era un regalo que no quería desperdiciaran durante esos años. Tuve muchas oportunidades de comer en restaurantes, viajantes que pasaban por el pueblo me invitaban, familias ricas de pueblos vecinos me ofrecían cenas elegantes como pago por mis servicios, pero siempre declinaba cortésmente. Gracias, les decía, pero tengo una cena esperándome en casa. Mi madre me esperaba siempre con la mesa puesta, con su sonrisa, con sus historias. Cuando mi madre tenía 70 años, enfermó gravemente. Los médicos del pueblo no sabían qué hacer. Necesitaba tratamientos especiales que solo había en Lima. Mamá, le dije, te llevaré a la capital. Te curaré, cueste lo que cueste. No, hijo mío, me respondió con la voz débil. Mi lugar está aquí en esta casa, en esta cocina donde te vi crecer. Pero mamá, Miguel me interrumpió. ¿Recuerdas lo que te dije cuando eras niño? Que la comida no sabe mejor por el lugar donde se come, sino por el amor con que se... Pues la vida no se vive mejor por el lugar donde se está, sino por el amor con que se vive. Mi madre murió un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno. La encontré junto al fogón, con una sonrisa en los labios y las manos llenas de harina. Había estado preparando mi comida favorita, empanadas de queso. El funeral fue simple. Todo el pueblo vino a despedirla. La gente hablaba de lo buena que había sido, de cómo había criado sola a su hijo, de cómo siempre ayudaba a quien lo necesitara. Después del entierro, me quedé solo en nuestra casita. Por primera vez en mi vida, verdaderamente solo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi existencia. Cocinaba para uno, comía en silencio, dormía en una casa que se sentía enorme sin la presencia de mi madre. En una noche, mientras cenaba las sobras de un guiso que había preparado, recordé todas las veces que había tenido la oportunidad de comer en un restaurante y había elegido cenar en casa con mi madre. Y me di cuenta de algo que me llenó de una extraña paz. No me arrepentía de ninguna de esas decisiones, ni una sola. Todas esas cenas con mi madre habían sido más valiosas que cualquier banquete en el restaurante más elegante del mundo. Pasaron los años. Me casé con Rosa, una maestra del pueblo vecino. Tuvimos 3 hijos. Carmen, en honor a mi madre; Miguel Seomo, yo; y Ricardo, en honor a mi padre. Rosa era una excelente cocinera, igual que había sido mi madre. Nuestro hogar siempre estaba lleno del aroma de comida casera, de risas de niños, de historias contadas alrededor de la mesa. Mis hijos crecieron escuchando la historia de por qué su padre nunca había comido en un restaurante. Al principio les parecía extraño, hasta gracioso, pero con el tiempo entendieron el mensaje profundo que había detrás de esa decisión. Papá, me decía mi hijo Miguel cuando tenía 15 años, ¿no tienes curiosidad? Ni siquiera un poquito. Claro que tengo curiosidad, le respondía, pero tengo algo más fuerte que la curiosidad. Tengo certeza de que la mejor comida del mundo se hace en casa, con amor, para las personas que amas. Durante mi vida adulta, mi pequeño taller de inventos se hizo famoso en toda la región. Mis creaciones ayudaron a mejorar la vida de cientos de familias. Desarrollé máquinas para la agricultura, herramientas para la construcción, sistemas de riego que revolucionaron la forma de trabajar la tierra en nuestra zona. Algunos de mis inventos llegaron hasta Lima y empresarios importantes venían al pueblo para contratarme. Siempre me ofrecían cenas en restaurantes elegantes como parte de sus propuestas de negocio. Lo siento, les decía siempre, pero mi esposa me está esperando con la cena. Y era cierto. Rosa siempre me esperaba, sin importar la hora que llegara. Con la mesa puesta y la comida caliente, mis hijos se casaron y formaron sus propias familias. Carmen se fue a vivir a Arequipa. Miguel se estableció en Cusco y Ricardo decidió quedarse en el pueblo. Todos me visitaban regularmente con sus esposos y sus hijos. Mis preciosos nietos. Rosa murió hace 10 años. A los 75 fue un cáncer rápido, agresivo, que no nos dio tiempo ni de despedirnos como hubiéramos querido. Pero sus últimas palabras fueron para preguntarme si había comido. ¿Ya almorzaste, Miguel?, me susurró con su último aliento.
Esa era mi Rosa, preocupándose por mí hasta el final. Después de su muerte, quedé solo otra vez. Mis hijos me propusieron mudarme con alguno de ellos, pero yo no quería dejar el pueblo donde había nacido, donde había conocido el amor, donde estaban enterradas las dos mujeres más importantes de mi vida. Ricardo, mi hijo menor, se encarga. Timmy viene todos los días a traerme comida, a acompañarme, a escuchar mis historias que ya se sabe de memoria, pero que siempre finge escuchar por primera vez. Papá, me dijo hace unos meses, ya tienes 85 años, ¿no crees que ya es hora de que pruebes un restaurante? Solo por la experiencia, solo para poder decir que lo hiciste. Me quedé pensando en su propuesta durante días. Tal vez tenía razón. Tal vez ya era tiempo de satisfacer esa curiosidad que había llevado guardada durante más de 70 años. Está bien, le dije finalmente, pero con una condición. Quiero que vengan todos, todos mis hijos, todos mis nietos, si voy a romper la tradición de mi vida. Quiero hacerlo rodeado de mi familia. Ricardo se emocionó tanto que casi llora. Inmediatamente llamó a sus hermanos para planificar la gran ocasión. Decidieron que sería en un restaurante elegante de Cusco, durante las vacaciones de Navidad, cuando toda la familia estaría reunida. A la fecha quedó fijada, el 25 de diciembre del 2023. Después de 85 años, don Miguel Hernández finalmente comería en un restaurante en Timey. Los días previos a esa fecha fueron extraños. Me sentía nervioso, como un adolescente antes de su primera cita. Me preguntaba si la comida estaría a la altura de mis expectativas, si el lugar sería tan elegante como lo imaginaba, si me sentiría fuera de lugar, pero también me sentía emocionado. Toda mi familia iba a estar ahí, a mis 3 hijos, mis nueras, mis yernos, mis 8 nietos y hasta mis 2 bisnietos. Iba a ser una celebración histórica. El 24 de diciembre viajé a Cusco con Ricardo. Mis otros hijos ya habían llegado y me estaban esperando en el hotel. El reencuentro fue emotivo. Como Misni, que ya no eran tan niños. El Mayo R tiene 25 años. Me abrazaron con cariño y bromearon sobre el gran evento del día siguiente. Abuelo, me dijo Sofía, mi nieta de 20 años. ¿Estás nervioso? Un poco, le confesé. Romper una costumbre de toda la vida. Pero va a ser hermoso, me dijo, tomándome de la mano. Todos estaremos contigo. Esa noche, en mi cuarto del hotel, no pude dormir. Miraba por la ventana las luces de Cusco y pensaba en todo lo que había vivido, en mi madre, en Rosa, en mis hijos, en los momentos felices compartidos alrededor de nuestra mesa de madera. Me levanté y escribí una carta. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba dejar por escrito mis pensamientos antes del gran día. Querida familia mía, a mañana haré algo que nunca pensé que haría. Disputes de 85 Acres. Voy a comer en un restaurante. No lo hago por curiosidad, no lo hago porque me haya arrepentido de mis decisiones pasadas. Lo hago porque quiero compartir con ustedes un momento especial, porque quiero crear un recuerdo más en esta vida llena de bendiciones que Dios me ha dado. He pasado toda mi vida defendiendo la idea de que la mejor comida se hace en casa, con amor, y sigo creyendo eso. Pero también he aprendido que no importa dónde comas, lo que importa es con quién lo haces. Y mañana voy a comer con las personas más importantes de mi mundo. Ustedes, los amo a todos. Gracias por ser mi familia, por cuidar de este viejo testarudo, por respetar mis manías y por acompañarme en esta nueva aventura. La mañana del 25 de diciembre amaneció soleada y hermosa. Toda la familia se reunió en el lobby del hotel. Éramos 16 personas en total. Mis hijos habían elegido un restaurante llamado La Casona del Inca, famoso por su comida tradicional peruana y por su ambiente elegante. Cuando llegamos al lugar quedé impresionado. Era realmente hermoso, en techos altos, decoración colonial, mesas con manteles blancos y flores frescas. El aroma que salía de la cocina era delicioso, familiar y exótico a la vez. El mesero nos recibió con una gran sonrisa. Bienvenida a la familia Hernández. Hemos preparado todo para esta ocasión especial. Aparentemente, Ricardo les había contado mi historia.
y todo el personal del restaurante sabía que era mi primera vez comiendo fuera de casa. Nos sentaron en una mesa grande, circular, donde todos podíamos vernos y conversar. Yo me senté en la cabecera, como el patriarca de la familia. A mi derecha, Ricardo. A mi izquierda, Carmen. Mis nietos se distribuyeron alrededor de la mesa, llenando el espacio de risas y bromas. Cuando trajeron los menús, mis manos temblaron. Un poco. Era la primera vez en mi vida que veía una carta de restaurante. Había tantas opciones, tantos platos con nombres que no conocía. Abuelo, me dijo Miguel, mi hijo Mayo Ere, ¿qué te provoca comer? Miré el menú durante varios minutos. Había de todo: carnes, pescados, pastas, comida internacional, postres elaborados. Pero mis ojos se detuvieron en una opción que me hizo sonreír: en estofado de pollo casero, como preparaba mi abuela, servido con papas y arroz. Quiero eso, les dije. Quiero el estofado casero. Todos se rieron. Típico del abuelo, dijo Sofía. Viene por primera vez a un restaurante y pide comida casera. Mientras esperábamos la comida, mis hijos y nietos me contaron historias. Me pusieron al día de sus vidas, bromearon sobre mis manías. El ambiente era alegre, lleno de amor familiar. Cuando trajeron los platos, todos me miraron expectantes. Era el momento de la verdad. Después de 85 años, iba a probar por primera vez comida de restaurante. Tomé el tenedor con mano temblorosa y probé un pedacito del estofado. Él estaba bueno, realmente bueno. Las especias estaban bien balanceadas, la carne tierna. El sabor era rico y complejo. No era igual a la comida de mi madre o de Rosa, pero era delicioso a su manera. ¿Y bien, abuelo?, me preguntó Carmen. ¿Qué tal? Mastiqué despacio, saboreando no solo la comida, sino el momento. Miré alrededor de la mesa. Vi las caras expectantes de mi familia. Sentí el calor de su amor y entendí algo profundo. Este plato era delicioso, no solo por cómo estaba preparado, sino porque lo estaba compartiendo con las personas que más amaban el mundo. Está muy bueno, les dije finalmente. Realmente muy bueno. Y era cierto, pero no era mejor que las comidas de mi madre o de Rosa. Era diferente. Eso sí, era una experiencia nueva, interesante, memorable. Comimos, reímos, nos contamos historias. Mis nietos me tomaron fotos, brindamos con vino y yo apenas mojé los labios. Nunca he sido bebedor. Cantamos Feliz Navidad. Fue una celebración hermosa. Cuando terminamos de comer, el dueño del restaurante se acercó a nuestra mesa. Don Miguel, me dijo, es un honor tenerlo en nuestro restaurante. Su historia nos ha conmovido mucho. Por favor, permítanos invitarle esta comida. Será un privilegio. Para nosotros. Me emocioné hasta las lágrimas. La generosidad de desconocidos siempre me ha tocado el corazón. Pero entonces pasó algo que no esperaba. El dueño me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. Don Miguel, después de probar nuestra comida, ¿volvería a venir? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso. ¿Era esto el comienzo de una nueva etapa en mi vida? Me quedé callado por un momento, mirando los rostros de mi familia. Todos esperaban mi respuesta con curiosidad. ¿Sabe qué, joven?, le dije finalmente al dueño. La comida estuvo deliciosa. El servicio fue excelente. Y este lugar es realmente hermoso. Pero no hice una pausa. Tomé la mano de Ricardo y miré a mi familia. Pero yo ya tengo mi restaurante favorito. Se llama Casa. Y aunque la decoración no es tan elegante como esta, y aunque solo sirve un menú, es el lugar donde mejor se come del mundo. Mis nietos se rieron, pero vi lágrimas en los ojos de mis hijos. Entendían perfectamente lo que quería. Sin embargo, continué. Si algún día ustedes quieren volver aquí, yo los acompañaré, porque he aprendido algo importante. Hoy ahí no importa qué comes ni dónde lo comes. Lo que importa es con quién compartes la mesa. El viaje de regreso a Piedra Blanca fue tranquilo. Ricardo y yo hablamos poco, pero fue una conversación cómoda, como la que se da entre padre e hijo después de toda una vida juntos. Papá, me dijo mientras manejaba, ¿te gustó la experiencia? Sí, hijo, me alegra haberla vivido, pero sobre todo me alegra haberla vivido con ustedes. ¿Y no te arrepientes de haber esperado tanto tiempo? Pensé cuidadosamente antes de responder. No,
Ricardo, no me arrepiento. Cada cosa tiene su momento. Si hubiera ido a un restaurante cuando era joven, habría sido solo satisfacer una curiosidad. Ir ahora, a los 85 años, rodeado de mi familia, fue mucho más que eso. Fue cerrar un círculo. Cuando llegamos a casa, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre lo que había pasado. Había roto la tradición de mi vida. Había hecho algo que nunca pensé que haría y me sentía en paz. Los días siguientes fueron normales. Ricardo siguió viniendo a cocinar para mí. Mis otros hijos me llamaron por teléfono para preguntarme cómo me había sentido. Mis nietos me enviaron las fotos del restaurante por WhatsApp, tecnología que todavía me cuesta entender, pero que me permite ver sus caras cuando están lejos, una semana después del gran evento. Como lo llamaba Sofía, estaba cocinando en mi pequeña cocina. Había decidido preparar el mismo estofado que había comido en el restaurante, pero a mi manera, con los ingredientes que tenía en casa mientras cocinaba. Pensaba en mi madre, en cómo había tenido razón durante todos estos años. La comida no sabe mejor por el lugar donde se come, sino por el amor con que se prepara. En el estofado del restaurante estaba bueno, muy bueno, pero el que estaba preparando en mi cocina, con mis propias manos, en la olla donde mi madre y Rosa habían cocinado miles de comidas. Ese estofado sabía a hogar, sabía a historia, sabía a amor acumulado durante décadas. Cuando terminé de cocinar, puse la mesa para uno, como había hecho durante los últimos 10 años desde la muerte de Rosa. Serví mi plato. Me senté en mi lugar de siempre y comí en silencio, pero no era un silencio triste. Era lleno de recuerdos, de voces que ya no estaban, pero que seguían resonando en esa cocina. Podía escuchar a mi madre contándome historias de mi padre, a Rosa preguntándome cómo había estado mi día, a mis hijos de pequeños pidiendo un poquito más de postre. Después de cenar, tomé papel y lápiz y escribí otra carta. Esta vez no era para mi familia, era para mí mismo, querido Miguel. Hoy has cerrado un círculo que se abrió hace 77 años, cuando eras un niño de 8 años, parado frente a la ventana de una taberna, soñando con comer en un restaurante. Has cumplido ese sueño, pero no como lo imaginabas. No fue el hambre lo que te llevó ahí, fue el amor. No fuiste solo. Fuiste acompañado de las personas más importantes de tu vida. No fue para llenar un vacío, fue para crear un recuerdo. Has vivido 85 años sin comer en un restaurante, y no han sido años perdidos. Han sido años llenos de comidas compartidas, de mesas familiares, de cocinas perfumadas con el aroma del amor. Tu madre tenía razón. La comida no sabe mejor por el lugar donde se come, sino por el amor con que se prepara. Pero ahora has aprendido algo más. Tampoco sabe mejor por los ingredientes que tiene, sino por las personas con quienes la compartes. Has sido bendecido, Miguel, muy bendecido. Un mes después de mi primera experiencia en restaurante, recibí una visita inesperada. Era la maestra de la escuela del pueblo, señorita Ana, una jovencita de apenas 25 años que había llegado hacía poco de la ciudad. Don Miguel me dijo: he escuchado su historia, la historia del niño inventor que nunca comió en un restaurante. Mis estudiantes están fascinados. ¿Podría venir a contarles su historia? ¿Mi historia?, le pregunté, sorprendido. ¿Qué tiene de interesante mi historia? Don Miguel, usted no se da cuenta, pero su historia es extraordinaria. Es la historia de un niño pobre que se convirtió en un gran inventor, de un hijo que amó a su madre por encima de todo, de un hombre que eligió la familia por encima de la ambición. Es una historia que necesitan escuchar. Acepté su invitación. La semana siguiente fui a la escuela y me senté frente a 30 niños de entre 8 y 12 años, edades que me recordaron inmediatamente a mi propia infancia. Les conté mi historia, desde el niño de 8 años humillado por don Ricardo, hasta el anciano de 85 años que finalmente había comido en un restaurante. Les hablé de mi madre, de mi invención, de doña Mercedes, de Rosa, de mis hijos. A los niños escucharon en silencio absoluto. Al final, una niña de unos 10 años levantó la mano. Don Miguel me preguntó: ¿usted cree que hizo bien en no ir a restaurantes durante tantos años? Era una pregunta profunda, más profunda de lo que esperaba de una niña de 10 años. Mira, pequeña, le respondí, yo no creo que haya una sola forma correcta de vivir la vida.
Cada persona debe encontrar su propio camino. Yo encontré el mío en la cocina de mi casa, compartiendo comidas con las personas que amaba. Lo encontrarán en restaurantes, viajando por el mundo probando comidas diferentes. Lo importante no es dónde comes, es por qué comes ahí. Otro niño levantó la mano. Don Miguel, ¿cuál fue su invención más importante? Sonreí. Era una pregunta que me había hecho muchas veces en mi vida. Mi invención más importante no fue una máquina, le dije. Fue aprender a valorar los momentos simples. Inventé la forma de ser feliz con lo que tenía, en lugar de ser infeliz con lo que no tenía. Al final de mi charla, los niños me aplaudieron. Algunos se acercaron a hacerme más preguntas. Otros me dieron dibujos que habían hecho durante mi presentación. Una niñita me regaló una flor que había arrancado del jardín de la escuela, para que se acuerde de nosotros, don Miguel. Me dijo Juan cuando regresé a casa esa tarde. Me sentía rejuvenecido. Compartir mi historia con esos niños había sido como plantarles semillas al futuro. Esa noche, mientras cenaba mi guiso de siempre en mi mesa de siempre, pensé en algo curioso. Tal vez mi historia no había terminado cuando comí en el restaurante. Tal vez eso había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo. Los meses siguientes fueron muy activos. La señorita Ana me invitó a volver varias veces a la escuela. También me invitaron a otras escuelas de pueblos vecinos. Mi historia se fue extendiendo como ondas en un lago. Un día recibí una carta de Lima. Era de un periodista que quería escribir un artículo sobre mí para un periódico nacional. Al principio me negué, pero Ricardo me convenció. Papá, me dijo, tu historia puede inspirar a muchas personas, a muchas familias que han perdido la costumbre de comer juntas, de cocinar juntas y conversar juntas. Acepté la entrevista. El periodista, un joven llamado Carlos, vino al pueblo y pasó 3 días conmigo. Me hizo preguntas sobre todo mi infancia, mi juventud, mis inventos, mi familia, mi decisión de nunca comer en restaurantes. Don Miguel, me preguntó en un momento, ¿no cree que su historia pueda ser interpretada como una historia de obstinación, de terquedad? Puede ser, le respondí. Tal vez sí fui obstinado, tal vez sí fui terco, pero prefiero ser terco en defender lo que creo importante, que flexible en abandonar lo que amo. El artículo se publicó un domingo en la sección de cultura del periódico. El título era El hombre que nunca comió en un restaurante aún, una historia de amor y tradición familiar. No esperaba lo que pasó después. Empezaron a llegar cartas de todo el país, familias que me contaban sus propias historias, jóvenes que decían que mi historia los había hecho valorar más las comidas en casa, abuelos que se sentían identificados con mi experiencia. Una carta en particular me conmovió especialmente. Era de una mujer de 45 años, de Arequipa, querido don Miguel Anley, su historia en el periódico y lloré. Lloré porque me recordó a mi propia abuela, que murió hace 5 años. Ella sí decía que prefería comer en casa que en cualquier restaurante del mundo. Yo pensaba que era solo por tacañería, pero ahora entiendo que era por amor a Ann. Desde que leí su historia, he vuelto a cocinar para mi familia. Hemos vuelto a comer juntos, sin televisión, sin teléfono, solo conversando. Mis hijos al principio protestaron, pero ahora lo disfrutan. Gracias por recordarme que la felicidad no está en los lugares elegantes, sino en los momentos compartidos. Esa carta la tengo guardada hasta hoy. La leo cuando me siento solo, cuando extraño demasiado a mi madre y a Rosa. Con el tiempo, mi historia llegó a la televisión. Un canal nacional quiso hacer un documental sobre mí. Al principio, me negué rotundamente. No me gusta ser el centro de atención. Nunca me ha gustado Ann. Pero mis hijos me convencieron otra vez. Papá, me dijo Carmen, no es sobre ti y Sabra. Es sobre recordarle a la gente la importancia de la familia, de las tradiciones, de cocinar con amor. Acepté, pero con condiciones. Quería que el documental se filmara en mi casa, en mi cocina, con mi familia presente. Quería que fuera auténtico, no una producción artificial de televisión. El equipo de filmación vino al pueblo durante una semana. Filmaron mientras cocinaba, mientras comía, mientras contaba mis historias. También entrevistaron a mis hijos, a mis nietos, a los vecinos del pueblo. El documental se llamó La Mesa de Casa y se transmitió un domingo por la noche. Según me dijeron, lo vieron más de 2 millones de personas
Después de eso, vinieron más entrevistas, más artículos, más invitaciones. Me invitaron a programas de televisión en Lima, a conferencias sobre tradiciones familiares, incluso a un congreso internacional sobre gastronomía. Don Miguel, me dijo el organizador del congreso, su perspectiva sobre la comida y la familia sería muy valiosa para nuestros asistentes. Pero yo decliné todas esas invitaciones grandes. No quería convertirme en una celebridad. No era eso lo que buscaba. Mi mensaje es simple. Le decía a quien me preguntara, no necesita un escenario grande. Se entiende mejor alrededor de una mesa familiar. Lo que sí acepté fueron las invitaciones de escuelas y centros comunitarios. Durante los últimos 2 años, he visitado más de 50 escuelas en toda la región. Mi historia ha llegado a miles de niños y algo hermoso empezó a pasar. Maestros me escribían contándome que después de mi visita, muchos niños habían empezado a ayudar a sus madres en la cocina. Familias me escribían diciendo que habían vuelto a cenar juntos, sin televisión, solo conversando. Don Miguel. Me escribió una madre de familia de Huancayo. Después de escuchar su historia en la radio, mis hijos me pidieron enseñarles a cocinar. Ahora cocinamos juntos todos los sábados. Es el momento más feliz de nuestra semana. Estas cartas me llenan el corazón. Me hacen sentir que mi historia, mi decisión, mis años de obstinación han servido para algo importante. Hace 6 meses, recibí una invitación muy especial. Era de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Querían otorgarme un doctorado, honoris causa en reconocimiento a mis inventos y a mi contribución a la cultura peruana. Don Miguel, me explicó el rector por teléfono, usted ha sido un inventor extraordinario, pero más que eso, ha sido un guardián de valores familiares. Su historia ha inspirado a miles de familias a revalorar sus tradiciones. La ceremonia fue hace 3 meses. Toda mi familia viajó a Lima para acompañarme. Era la primera vez que recibía un reconocimiento tan importante. Cuando me tocó hablar, me puse muy nervioso. Había cientos de personas en el auditorio, a profesores universitarios, estudiantes, autoridades, periodistas, queridos amigos. Comencé. Convost, nunca pensé que un campesino de Piedra Blanca estaría algún día parado en este lugar tan importante y recibido este doctorado por mis inventos, y estoy muy agradecido. Pero sí, me permiten, quiero hablarles de mi invención más importante, aprender a valorar lo que se tiene durante 85 años. Mucha gente me preguntó por qué nunca comía en restaurantes. Algunos pensaban que era por tacañería, otros por terquedad, otros por ignorancia. La verdad es que era por amor a mi madre, que me enseñó que la comida sabe mejor cuando se prepara con cariño. Amor a mi esposa, que llenó nuestra casa de aromas deliciosos durante 40 años. Amor a mis hijos, que crecieron alrededor de nuestra mesa escuchando historias y creando recuerdos. Ustedes son jóvenes, estudiantes, profesionales, van a viajar, van a conocer el mundo, van a comer en restaurantes de diferentes países. Haganola, pero no olviden nunca que el mejor banquete no se sirve en el restaurante más elegante, sino en la mesa donde se comparte con amor. No permitan que la tecnología reemplace la conversación. No permitan que la prisa reemplace los momentos familiares. No permitan que la comodidad reemplace la tradición en cocinen para sus familias. Coman juntos, conversen, cuéntense historias, créenle recuerdos a sus hijos. Esa es mi invención más importante. Una vida llena de momentos compartidos alrededor de una mesa. El auditorio se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Vi lágrimas en muchos rostros. Mi familia lloraba de emoción. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a conversar conmigo. Estudiantes que me prometían no olvidar mi mensaje. Profesores que me contaron sobre sus propias familias. Autoridades que me felicitaron por mi historia. Pero la conversación que más me marcó fue con una estudiante de ingeniería de 20 años, Andón. Miguel, me dijo, yo vengo de provincia, igual que usted. Vine a Lima a estudiar y hace 2 años que no como con mi familia. Siempre estoy ocupada, siempre tengo prisa. Pero después de escucharlo, me di cuenta de que estoy perdiendo algo muy importante. ¿Y qué vas a hacer?
Le pregunté. Voy a viajar este fin de semana a mi pueblo. Voy a cocinar con mi madre. Voy a escuchar sus historias otra vez. Y en el hotel de Lima no pude dormir. Pensaba en ese estudiante, en todas las personas que habían escuchado mi historia, en el impacto que mis palabras habían tenido. Me levanté y miré por la ventana la ciudad iluminada. Millones de personas vivían ahí, cada una con su propia historia, cada una con su propia mesa familiar o con su propia soledad. Me pregunté si mi madre y Rosa, desde donde estuvieran, se sentirían orgullosas de lo que había pasado con su historia. Una historia que comenzó con un niño humillado frente a una taberna y que se había convertido en un mensaje de amor familiar que llegaba a miles de personas. Regresé a Piedra Blanca al día siguiente. El pueblo me recibió como a un héroe. Habían colgado banderitas en las calles y la escuela había preparado una pequeña celebración. Los niños me cantaron una canción que habían compuesto sobre mi historia esa noche. Cenando en mi mesa de siempre, en mi cocina de siempre, me sentí completo. Había cerrado otro círculo, había llevado mi mensaje al mundo, pero había vuelto a casa. Y aquí estoy, a los 85 años, contándoles esta historia. Una historia que comenzó con la humillación de un niño de 8 años y que se convirtió en una lección de vida que ha tocado miles de corazones. ¿Se arrepienten de algo en sus vidas? Yo no me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé, cada oportunidad que rechacé, cada comida que compartí en casa, en lugar de ir a un restaurante, todo eso me trajo hasta aquí. Todo eso me convirtió en quien soy. Mi madre tenía razón. La pobreza del cuerpo no mata cuando hay riqueza en el corazón. Y yo he sido un hombre muy rico. Rico en amor, rico en familia, rico en momentos compartidos. Ahora, cuando la gente me pregunta si alguna vez comeré otra vez en un restaurante, les digo que sí, que si mis hijos me invitan, iré con mucho gusto, pero que mi lugar favorito para comer seguirá siendo aquí, en mi cocina, donde resuenan las voces de todas las personas que he amado porque al final, no importa dónde comas, lo que importa es con quién compartes la mesa. Tenido la bendición de compartir la mesa con las personas más maravillosas del mundo. Esta es mi historia, la historia del niño que inventó una máquina para ayudar a su madre y que sin darse cuenta, inventó también una forma de vivir llena de amor y tradición. La historia del hombre que nunca comió en un restaurante hasta los 85 años. Descubrió que no se había perdido de nada importante, porque tenía en casa todo lo que necesitaba. Una mesa donde compartir, manos que cocinaran con amor, y un corazón lleno de recuerdos hermosos. Y si me preguntan, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar? Es valoren a sus familias, cocinen juntos, conversen juntos, créenle recuerdos hermosos a sus hijos, porque al final de la vida, no son los restaurantes elegantes los que recordamos con cariño, son las voces de nuestros seres queridos alrededor de la mesa familiar. Esa es la verdadera receta de la felicidad. Fin de la historia. Epílogo. Don Miguel Hernández murió tranquilamente mientras dormía, 3 meses después de contar esta historia. Tenía 85 años. En su mesa de noche encontraron una nota que decía: gracias, Dios mío, por una vida llena de comidas compartidas. Su funeral fue el más grande que había visto Piedra Blanca. Vinieron personas de todo el país que habían sido tocadas por su historia. Familias enteras que habían vuelto a valorar las comidas en casa. Gracias a sus palabras, su cocina se conserva exactamente como la dejó. Sus hijos han decidido convertir su casa en un pequeño museo de la tradición. Familiar, pero los visitantes pueden ver dónde cocinaba, dónde comía, dónde escribió sus cartas, pero el verdadero legado de Don Miguel no está en ese museo. Está en las miles de familias que, después de conocer su historia, volvieron a reunirse alrededor. Sus mesas. Está en los niños que ahora ayudan a sus madres a cocinar. Está en los abuelos que cuentan historias mientras cenan. Está en cada hogar donde la comida se prepara con amor y se comparte con alegría. La historia de Don Miguel nos enseña que la felicidad no se encuentra en los lugares más elegantes del mundo, sino en los momentos más simples de la vida.
que el amor no se mide por lo que podemos comprar, sino por lo que podemos compartir, y que a veces los actos más pequeños, como nunca comer en un restaurante, pueden convertirse en los mensajes más grandes sobre lo que realmente importa. En la vida en anexo, en las cartas de don Miguel después de su muerte, se encontraron en su baúl más de 200 cartas que había recibido de personas de todo el mundo que conocieron su historia. Aquí reproducimos algunas de las más conmovedoras. Carta de María Elena, maestra de Tacnan, querido don Miguel Ansoy, maestra de primaria, y después de leer su historia en el periódico, la compartí con mis estudiantes de tercer grado. En un niño llamado Juancito, que viene de una familia muy pobre, se acercó después de la clase y me dijo: maestra, yo también quiero ser como don Miguel, quiero inventar algo para ayudar a mi mamá. Ese niño ahora está diseñando una carretilla especial para que su madre pueda transportar mejor la ropa que lava para otras familias. Su historia ha despertado en él el espíritu de inventor, pero más importante aún, el amor por su familia. Gracias por recordarnos que la grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Carta de Roberto, ingeniero de 35 años, a don Miguel. Hace 5 años que vivo en Estados Unidos, trabajando para una empresa de tecnología. Gano mucho dinero, como en restaurantes caros casi todos los días, pero después de leer su historia, me di cuenta de que no había cocinado para mí mismo. En la semana pasada, llamé a mi madre en Piura. Hacía meses que no hablábamos porque estaba muy ocupado. Le pedí que me enseñara por videollamada a hacer su seco de cabrito, cocinar mientras hablaba con ella. Fue lo más feliz que me he sentido en mucho tiempo. Este fin de semana, regreso al Perú. Voy a comer en la mesa de mi infancia, con mi familia. Gracias por recordarme dónde está mi verdadero hogar. Carta de Ana Sofía, estudiante de 17 años, intimado don Miguel. Tengo 17 años y vivo en Lima. Mis padres están divorciados y casi nunca comemos juntos. Cada uno come cuando puede, viendo televisión o usando el celular. Después de ver el documental sobre usted, hablé con mis padres. Les propuse que aunque estén separados, cenáramos juntos una vez a la semana. Al principio dijeron que era imposible por sus trabajos y sus problemas, pero insistí. Ayer fue nuestra primera cena familiar en 2 años. Sonamos llantos, apagamos los celulares y conversamos. Mis padres hasta se rieron juntos, algo que no veía desde hace mucho tiempo. No sé si volverán a estar juntos como pareja, pero al menos ahora somos una familia otra vez. Durante esas 2 horas semanales. Todo gracias a su historia. Cora Dell. Doctor Raúl Mendoza, psicólogo familiar. Don Miguel Ansoy, psicólogo especializado en terapia familiar. Durante 20 años he visto familias destruidas por la falta de comunicación, por la pérdida de tradiciones, por la vida acelerada que no permite momentos de conexión. Su historia se ha convertido en una herramienta terapéutica invaluable en mi consulta. Muchas familias han comenzado a sanar cuando les muestro su ejemplo de cómo los momentos simples compartidos pueden crear vínculos inquebrantables. Una pareja que estaba al borde del divorcio me dijo la semana pasada: doctor, desde que empezamos a cocinar juntos como hacía don Miguel con su familia, hemos recordado por qué nos enamoramos. Su legado está sanando familias. Don Miguel, muchas gracias. Los últimos días, testimonio de Ricardo Hernández, hijo menor de don Miguel. En los últimos meses de vida de mi padre fueron especiales. A pesar de su edad avanzada, se mantenía lúcido y activo. Todas las mañanas se levantaba temprano, preparaba su desayuno y salía a caminar por el pueblo. La gente lo saludaba con cariño. Buenos días, don Miguel, le decían los comerciantes. Los niños corrían a abrazarlo cuando lo veían pasar. Se había convertido en el abuelo del pueblo entero. Una mañana me dijo algo que nunca olvidaré. Ricardo, hijo, he vivido una vida completa. He amado y me han amado. He creado cosas útiles con mis manos. He visto crecer a mis hijos y a mis nietos. He dejado un mensaje que ha tocado corazones. No le debo nada a la vida, y la vida no me debe nada a mí. Sus últimas semanas las pasó. Escribía cartas de agradecimiento a todas las personas que le habían escrito. Escribía consejos para sus nietos. Escribía recetas de los platos que mejor cocinaba. Quiero que, cuando yo no esté,
Me decía, ustedes puedan seguir haciendo la comida como la hacíamos en familia. El día antes de morir, cocinó por última vez. Preparó un sancocho enorme e invitó a todos los vecinos. Una última comida compartida. Dijo sonriendo. Esa noche me quedé a dormir en su casa. A las 3 de la madrugada me despertó y me dijo, Ricardo, soñé con tu madre y con tu abuela Carmen. Estaban cocinando juntas en una cocina muy bonita. Me decían que la comida estaba casi lista, que no tardara mucho, papá. Fue solo un sueño, le dije. Tal vez, me respondió, o tal vez me están preparando un lugar en la mesa del cielo. A la mañana siguiente, no despertó. Murió como había vivido, en paz, en su casa, rodeado de amor en el fenómeno cultural por Dr. Carmen Villanueva, antropóloga social. La historia de don Miguel Hernández se ha convertido en un fenómeno sociocultural que trasciende las fronteras del Perú. Su relato ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha inspirado movimientos familiares en diversos países de Latinoamérica. En México surgió el movimiento Domingos en Familia, donde miles de familias se comprometen a comer juntas sin dispositivos electrónicos todos los domingos. En Colombia, las escuelas implementaron el programa Cocinando Historias, donde los abuelos van a enseñar recetas tradicionales mientras cuentan anécdotas familiares. En Argentina, se creó la red de comedores familiares, espacios comunitarios donde las familias pueden reunirse a cocinar y comer juntas, especialmente aquellas que viven en espacios reducidos. El efecto Miguel Hernández, como lo han llamado los sociólogos, se caracteriza por el regreso a la mesa familiar. Estadísticas recientes muestran un aumento del 35% en familias que reportan comer juntas al menos 5 veces por semana. La revaloración de recetas tradicionales, las búsquedas en Internet de comida casera tradicional aumentaron 400% después de la difusión de su historia. El resurgimiento de la tradición oral. Muchas familias han recuperado la costumbre de contar historias durante las comidas. La cocina como espacio de unión en los programas de cocina familiar en televisión han triplicado su audiencia. Su mensaje, simple pero profundo, ha recordado a la sociedad moderna algo que habíamos olvidado en nuestra prisa por el progreso, que la felicidad no se compra. Se comparten testimonios internacionales. María José Rodríguez Spán, soy española, pero vivo en Madrid trabajando en una multinacional. La historia de don Miguel llegó hasta aquí a través de redes sociales. Mi familia es de un pueblo pequeño de Castilla, y desde que conocí su historia, he vuelto todos los fines de semana a comer con mis padres. Mi madre, de 78 años, lloró cuando le conté por qué había decidido volver a casa cada fin de semana. Giuseppe Martinelli, Italia. En Italia, la familia y tutto. Pero con el tiempo moderno, también nosotros habíamos perdido las cenas familiares. La historia de don Miguel nos recordó nuestras propias tradiciones. Ahora, cada domingo, toda la familia se reúne en casa di nonna para cocinar juntos la pasta. Primera, bambini. Ayudan todos, conversamos, es bellísimo. Hiroshi Tanaka, Japón. En Japón, tenemos una tradición similar llamada Kazoku no Sokutaku, la mesa familiar, pero la habíamos perdido por el trabajo excesivo. Un amigo me compartió la historia de don Miguel, traducida al japonés. Ahora mi familia hace Miguel-san no Yoru, la noche de Miguel-san, todos los viernes, donde cocinamos platos tradicionales japoneses y conversamos sin celulares. El restaurante que cambió, testimonio de Carlos Méndez, actual dueño del restaurante La Casona del Inca, donde don Miguel comió por primera vez. Después de que don Miguel comiera en nuestro restaurante y su historia se hiciera famosa, algo extraordinario comenzó a suceder. Familias de todo el país venían específicamente para comer como don Miguel. Pero lo más hermoso no era que vinieran a nuestro restaurante, sino porque venían para celebraciones familiares especiales, cumpleaños de abuelos, aniversarios de bodas, reuniones de hermanos que llevaban años sin verse. Queremos hacer como don Miguel, nos decían. Queremos que sea especial, en familia, por su historia. Hemos creado el menú. Don Miguel, platos caseros, tradicionales, servidos en mesas grandes.
donde pueden sentarse familias completas. No permitimos celulares en estas mesas y regalamos cuadernos para que las familias escriban mensajes para conservar el recuerdo de la comida compartida. Pero lo más importante es que hemos puesto una placa en la mesa, donde Don Miguel se sentó por primera vez, que dice en esta mesa, el 25 de diciembre de 2023, Don Miguel Hernández Pérez comió en un restaurante por primera vez en sus 85 años de vida. Lo hizo rodeado de su familia, demostrando que no importa dónde comas, sino con quién compartes la mesa. Esa mesa se ha convertido en la más solicitada del restaurante. Las familias hacen reservas con meses de anticipación para sentarse ahí, y algo mágico pasa en esa mesa. Las familias conversan más, ríen más, se abrazan más. San Don Miguel transformó nuestro restaurante sin proponérselo. Nos enseñó que un restaurante no es solo un lugar para comer. Es un lugar donde las familias pueden crear recuerdos. A la Fundación Don Miguel por Carmen Hernández. Hija mayor de Don Miguel. 6 meses después de la muerte de nuestro padre, mis hermanos y yo decidimos crear la Fundación Don Miguel Hernández, dedicada a promover los valores familiares y la tradición culinaria. A la fundación tiene varios programas cocinando juntos, talleres gratuitos, donde enseñamos a familias de bajos recursos a preparar comidas nutritivas y económicas, pero sobre todo a hacerlo juntos, conversando, compartiendo. Abuelos, contadores, un programa donde los adultos mayores van a escuelas y centros comunitarios para enseñar recetas tradicionales mientras cuentan historias de sus familias. La mesa vacía, ayudamos a familias que han perdido a un ser querido a reconectar alrededor de la comida, honrando la memoria del ausente, pero continuando las tradiciones familiares. Inventores del corazón, inspirados en la faceta de inventor de nuestro padre. Promovemos que niños y jóvenes creen soluciones simples para ayudar a sus familias y comunidades. El lema de nuestra fundación es la frase favorita de nuestro padre: la comida no sabe mejor por el lugar donde se come, sino por el amor con que se prepara. Hasta ahora hemos trabajado con más de 500 familias en todo el Perú. Y lo más hermoso es ver cómo cada familia encuentra su propia forma de aplicar las enseñanzas de nuestro padre. Una madre de familia de Villa El Salvador nos escribió hace poco: gracias a los talleres de la Fundación Don Miguel, mis 4 hijos ahora me ayudan a cocinar todas las tardes. Mi casa se llenó de risas otra vez. Eso es lo que nuestro padre habría querido en casas llenas de risas, mesas llenas de amor, familias llenas de recuerdos hermosos. El legado continúa hoy. 3 años después de la muerte de Don Miguel Hernández, su historia sigue viva. Se ha escrito un libro, se ha compuesto una canción, se ha hecho una obra de teatro, pero su verdadero legado no está en estos homenajes. Su verdadero legado está en la abuela de 80 años que enseña a su nieta de 8 años a hacer empanadas mientras le cuenta historias de la familia. El padre divorciado que cocina todos los sábados con sus hijos, aunque vivan en casas separadas. La familia inmigrante que mantiene vivas sus tradiciones culinarias en un país extranjero. Los hermanos adultos que se reúnen una vez al mes para cocinar la comida favorita de su madre fallecida. Los esposos ancianos que después de 50 años de matrimonio siguen conversando durante la cena como si fuera su primera cita. Don Miguel Hernández nunca se propuso cambiar el mundo, solo quiso vivir de acuerdo a sus valores, honrar la memoria de su madre y crear un hogar lleno de amor para su familia. Pero al hacerlo, nos recordó a todos algo fundamental, en que en un mundo cada vez más acelerado, más digital, más individualista, seguimos necesitando lo mismo que siempre hemos necesitado los seres humanos: conexión, amor, pertenencia, y que estas necesidades universales se satisfacen de la manera más simple, aun compartiendo una comida preparada con amor alrededor de una mesa familiar. En la historia de Don Miguel Hernández, el niño inventor que nunca comió en un restaurante hasta los 85 años, nos enseña que a veces los actos más sencillos son los más revolucionarios en un mundo que nos dice que la felicidad se compra. Él demostró que se cocina en un mundo que nos dice que el éxito se mide por lo que acumulamos. Él demostró que se mide por lo que compartimos. En un mundo que nos dice que debemos
ir siempre más rápido. Él demostró la belleza de ir más despacio. En su mesa modesta en piedra blanca, se convirtió en el altar donde se celebraba la religión más antigua del mundo, el amor familiar. Y esa religión no necesita templos magníficos, solo necesita una mesa, algunas sillas, comida preparada con cariño y corazones dispuestos a compartir. Esa es la verdadera enseñanza de Don Miguel Hernández. Esa es su invención más extraordinaria. Esa es la receta de la felicidad que nos legó. Una receta que cualquier familia, en cualquier lugar del mundo, puede preparar al fin de la historia.